Estamos escuchando de fondo un avance, el tráiler de la nueva película de Maite Alberdi, la directora chilena de el premiado documental La Once. Probablemente usted lo vio, está en Netflix por si no lo ha visto, de este grupo de señoras que se reunía una vez cada cierto tiempo a tomarse el tecito, nominada a los Goya 2016. Este se llama Los Niños. Ha obtenido el premio Seno Mountain Award en el Festival de Miami, el premio del público en el Festival de Films de Créteil en Francia, no sé si lo estoy pronunciando bien, y el premio a la mejor dirección femenina en el International Documentary Film Festival de Ámsterdam, entre otros reconocimientos internacionales. Wow. Y ella está acá junto a nosotros. Wow. Maite Alberdi, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Muy talentosa directora chilena, bienvenida. Muchas al Ciudadano. Gracias. Con otra película que nos deja así... Con otra propuesta. Claro, de eso que nos deja marcando ocupado. Porque si bien es un documental, parece una película, parece una historia tal cual. Que eso a mí me encanta que me digan. Es que es fantástico, yo lo encuentro. Porque está muy bien cuando hecha, te dicen un documental, si a uno le da lata, un reportaje largo y puede ser una... Sí, no, teórico. Esto es como una historia. De verdad que parece una película con una trama armada, pero es real. Y que te deja así... por momentos bien devastados respecto a las preguntas que te generan. Se trata de personas con síndrome de Down, que son adultos, que quieren ser tratados como adultos, sin embargo, como dice la película, son los niños. Claro. Y no sabemos cómo tratarlos, y no sabemos cómo decirles, y también la película plantea esas complejidades, como en realidad sí, son adultos, pero han tenido siempre la misma vida. Entonces, ¿cuándo eres adulto? ¿Cuando cumples 50 o cuando has vivido cambios en tu vida? Oye, ¿y cuál fue tu motivación principal que te gatilló hacer este documental película? Pongámoslo. Sí, me gatilló hacer esta película que yo viví siempre con mi tía que tiene síndrome de Down, y mi abuela, que era la protagonista de La Once, y lo decía mucho en La Once, que decía como, ¿qué va a pasar el día que yo no esté con la Francisca? Y vi la preocupación de muchos padres ahí, muchos padres que les dijeron siempre que sus hijos se iban a morir jóvenes, porque la expectativa de vida de ellos era de 25 cuando nació mi tía, de 25 años, y hoy día es de 60, entonces es la generación más adulta. En realidad no habíamos visto adultos con síndrome de Down, por eso también estamos tan acostumbrados a pensar en ellos como niños. Entonces este contexto cambió para todos estos padres que no pensaron que sus hijos los iban a sobrevivir, que los criaron también de manera dependiente porque no pensaron que iban a ser adultos. Entonces desde ese nuevo contexto surge la investigación y la idea de hacer la película. ¿Y cómo llegas, Maite, a estas historias? Porque, insisto en este punto, cuando la vean, invitamos desde ya a verla, se estrena mañana jueves 8. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla para poder hacer esta entrevista, por eso hablamos con propiedad. Cuando la vean, de verdad que por momentos va a parecer que es una película, que es una historia. ¿Cómo llegas tú a conocer estos casos, estas historias, y logras darle el espacio a ellos para que se sientan con la libertad de poderse mostrar tal cual se muestran? Mira, primero, fue una búsqueda larga. Primero busqué en todas las instituciones que trabajan con personas adultas con síndrome de Down, hasta llegar a este colegio. Y me costó porque en los establecimientos públicos las personas con discapacidad intelectual pueden estar hasta los 25 años, entonces no había ningún colegio público en que yo pudiera filmar la película. Solo hasta los 25 Solo hasta los 25 por ley. O sea, a veces hacen también favores. La Teletón también es hasta los 25 años. Claro. A veces como que pueden estar hasta los 27, pero no había generación grande, entonces pasaba mucho que estaban en la casa con la mamá cuidándolos o con algún familiar que se quedaba con ellos, porque también habían sido criados muy de manera dependiente. Entonces no habían instituciones que tuvieran adultos, solo colegios privados. Y este fue el que más me gustó porque definitivamente ellos llevaban 40 años yendo al colegio, que era como una pesadilla. Es como que te dijeran, oye, vais a estar hasta los 50 yendo al colegio y no vas a hacer absolutamente nada más, que es ridículo. Y estaba lleno de buenos personajes, y a mí eso me importa como cineasta también, que es... Los protagonistas son muy expresivos, son capaces, son frontales, entonces como que dicen lo que piensan, dicen sus emociones, y eso a ti te ayuda mucho como director, porque como yo no hago entrevistas ni pongo textos, necesito que los personajes te den buenos diálogos. Claro, eso te quería preguntar, porque no está ahí nada pauteado, para que la gente le quede claro cuando lo vea. No es que tú les digas, oye, aquí hay líneas, me gustaría generar esta instancia. No, es todo... No hay nada pauteado, casual. Y en general yo a veces trato de pedirle a los personajes que hablen ciertas cosas. En La Once, por ejemplo, yo le pasaba a uno un papel debajo de la mesa y le decía, oye, podéis preguntarle esto a la otra, y a veces pauteo un poco, pero en este caso era imposible porque ellos no querían hacer nada
que no fuera su vida y que yo les dijera. Entonces ponte tú, una de las protagonistas, la Anita, que pololea con Andrés, un día escucha a Andrés decir que para su cumpleaños quiere una mujer que salga bailando de una torta. Y ella se empieza a obsesionar un mes con que quiere hacer una torta y Pero salir ojo, de la torta. no desnuda, le preguntan, con bikini. Con bikini, Con súper bikini, importante. Él sí, fue pues. claro con su discurso. Es Sí, y verdad. encima la ropa. Con bikini, claro, y encima la ropa. Entonces la Anita se empieza a obsesionar con que quiere salir de la torta, empieza a hacer la torta. Y un día antes yo le digo, ¿va a ensayar? Me dijo, sí, voy a ensayar ya. ¿Y qué vas a bailar? ¿Qué vas a bailar? Le digo yo. Me dice, La chica del bikini azul de Luis Miguel. Y yo le digo, no podéis bailar esa canción. Me dice, ¿por qué? Porque yo no puedo pagar los derechos musicales de esa canción para la película. Y me dice, me da lo mismo que no puedas pagar los derechos. Yo voy a bailar La chica del bikini azul. Entonces yo le decía así, yo muy infantil, le digo, bueno, no te grabo entonces. Yo me decía, bueno, no me grabes, si es para mi pololo, no es para ti. Entonces, o sea, no podía cambiarles nada, o sea, ni siquiera cambiarle la canción que quería bailar, y a veces, les pedía cosas pero no las hacían. Entonces, son sus diálogos y es muy sorprendente porque la gente, claro, dice, oye, pero se aprendieron el texto, se aprendieron el guión, parece ficción. Y lo bueno que a mí como directora, ya súper técnico, me permitió también que pareciera ficción, era que ellos en la realidad repiten muchas veces las cosas, entonces yo tenía la posibilidad de moverme con la cámara porque era como tener muchas tomas de lo mismo y ahí los hacía. En la película no se ven esas repeticiones, pero podían hablar muy fluido y la cámara está en muchos lugares en esa conversación porque era como tener una ficción para mí porque era 10 veces el mismo tema o la misma situación. Estamos conversando con Maite Alberdi, directora de Los Niños, película que se estrena mañana. Ahora, si usted no está escuchando en este minuto, a lo mejor estará pensando que estamos ante algo que es agobiante en términos audiovisuales. Yo le diría que no, para nada. Es una película, es muy importante. Es una película viva, de colores, alegre, que saca muchas risas. Sí, la gente se carcajea mucho. Sí, y muy tierna por momentos. A mí me pasaba por momentos que lo encontraba muy, muy tierna las cosas que pasaban, la inocencia, la candidez. Hay uno de los personajes, son 4 personajes principales, hay más, pero de los 4 principales hay uno que su deseo es independizarse y ahorra el dinero, pero ganando una poquita plata no le da, pero entonces pronto se ve que tiene que juntar 500,000 pesos y gana 16 lucas, entonces ¿cómo lo hace? Claro. Y las reflexiones que ellos hacen. Y la historia de amor también que está en la película de los niños, que me parece muy bonita. Y otro adulto que quiere solo pasarlo bien. Sí, hay de todo. Yo creo que eso es lo que el público se sorprende de identificarse, que uno no espera identificarse con ellos y al final les pasan cosas tan cotidianas y tan típicas que nos pasan a todos, como, no sé, Andrés, que es muy gracioso, tiene una escena como de un nivel de machismo que de verdad ves a muchas personas ahí reflejadas y te da una risa, porque es transparente en ese sentido. Muy instalado ahí el hombre. Muy instalado mientras la mujer lo atiende, que decir no. Y eso pasa, como que es más gracioso. Claro, el tema es fuerte y es un tema complejo, pero es una película graciosa y simpática también pese a eso. Ahora, ellos son felices, ¿no? Hacen una reflexión. Ellos son felices, independientemente de la... O sea, pasan momentos como todos los seres humanos. No, Sí, pero en general, es claro. verdad. No, porque a uno le debe quedar la sensación que vida más ingrata, injusta, Claro. infausta. Sin embargo, Exacto, porque uno ve personajes, o sea, la Anita, por ejemplo, que es la protagonista, que sufre porque no la dejan casarse, pero igual es feliz, y eso es importante, como es feliz en su cotidiano. Entonces, claro, tienen un contexto adverso, pero son felices. Ayer que tuvimos la premier fue muy graciosa también, porque ella presentó la película y agarra el micrófono y le dice a su mamá, mamá, me tienes que dejar casarme. Y como que aprovechó su palco para gritarle a la mamá. Era su momento, porque todo el público así, sí, como estaba muy Jorge también, que es su divertido. pareja en Andrés sí, estaba ahí. Perdón, sí. Andrés, Jorge es el otro chico. Y fue muy bueno. Entonces como que, claro, lo pasa mal por eso, pero también es muy graciosa y sabe que está en esta lucha que va a seguir dando y que parece, como le dicen las profesoras, que parece disco rayado con el tema. Oye, fíjate que yo quiero hacer un comentario, pregunta, basándose en mi ignorancia, porque yo no tengo relación cercana con gente con síndrome de Down, pero creo que es importante decirlo, que uno piensa que hay distintos grados con la gente de síndrome de Down y lo seguía pensando y por eso te lo pregunté. Y tiene que ver con algo sumamente importante, que es con la crianza. Es la crianza, y yo lo vi en este grupo y veo las diferencias entre ellos totalmente de cómo los trataron en la casa. O sea, hay un personaje que todavía le abrochan los zapatos para salir y se nota que
es como que tiene otro nivel, pero no es un nivel intelectual, porque en realidad, claro, tienen diferente coeficiente intelectual cada uno. Habilidades, básicamente. Sí, pero como en cualquier grupo, que todos tenemos distintas habilidades, todos tenemos distintos coeficientes, pero acá las diferencias están marcadas totalmente desde la crianza. No sé si conocen a Pablo Pineda, es ese chico, ¿viste? Claro. Que tiene síndrome de Down español, que es genial. El otro día vi un video muy bueno de él, como que no sé si lo vieron, hacía como que era el que contrataba gente a una empresa. Entonces era una entrevista de trabajo, llegaba todo el mundo a la entrevista de trabajo y él era el que recibía al personal y la gente como que no sabía qué decir, cómo reaccionar en esta entrevista de trabajo. Bueno, es muy seco. Y él hace charlas explicando que definitivamente él es como es por los estímulos de la casa y que todos los casos que ha visto tienen que ver con la crianza y con los estímulos, lo cual también algunos padres que han ido a sus charlas me decían, es bien estresante eso también, porque te demuestra que tú tienes toda la carga y es complejo, es tremendo, sí. Pablo Pineda estuvo acá con nosotros, de hecho. ¿En serio? No, estuvo sentado. ¡Ay, buenísimo! Estuvo cuando vino a dar unas charlas acá a nuestro país. Otra cosa que llama poderosamente la atención, Maite, cuando uno ve la película, es el tema de la inclusión, de qué se puede hacer. Porque estos niños llevan 40 años yendo a un colegio donde aprenden a hacer, no sé, en este caso, algunos gastronomía, hacen pasteles, salen a vender. Pero ¿qué más se puede hacer? Tú me has dicho que Cosende, que es el lugar donde tú firmas, tiene la posibilidad de tener a niños de esta edad, míralo como lo estamos diciendo, porque a veces no sabemos cómo decirlo. Sí, yo también porque no, son adultos, son de nuestra edad. Son personas. Pudiendo asistir todavía, pero en general no se puede, solo hasta los 25 años. ¿Qué espacios tienen en la práctica las personas adultas con síndrome de Down para hacer algo de vida normal? Mira, hoy día tienen muy pocos espacios en la práctica, pero yo creo que también tenemos que asumir que ha ido cambiando y yo soy optimista y pienso que va a cambiar para mejor y que hay que dar esas luchas, porque si pensamos, cuando ellos nacieron, los papás me decían no habían escuelas especiales tampoco, y ellos tuvieron que fundar muchas escuelas especiales, entonces eso ya es un cambio, se cambió la expectativa de vida, es como pasito a pasito, y creo que hoy día lo más difícil, o sea, si uno ve a Ricardo que quiere trabajar y que le pagan un sueldo simbólico, porque en realidad eso hacen muchas empresas, que es como caridad, claro. y ellos quieren trabajar, entonces no les importa cuánto le paguen, y le pagaban 15 lucas mensuales, lo cual era tremendo. Eso fue yo la filmé hace 2 años y eso ya cambió radicalmente, porque muchas fundaciones trabajaron por 10 años, nosotros nos sumamos en las comunicaciones de esa campaña en los últimos 3, y la ley de discapacidad cambió hace 3 semanas, un mes. Ya, sí, bien es maravilloso, poco. Sí, bien poco. Y antes la ley del trabajo tenía un artículo que decía que a las personas con discapacidad intelectual se les puede pagar menos del sueldo mínimo, aunque trabajen las mismas horas que el resto. Y nosotros hicimos una campaña con estas fundaciones para derogar ese artículo, y ese artículo se derogó hace 3 semanas. Entonces ahora las empresas de más de 100 trabajadores están obligados a contratar un 1% de personas con discapacidad intelectual y pagarles el sueldo mínimo. Eso ya es un pequeño paso que yo siento que le va a dar posibilidades a muchos que no las tenían y muchas posibilidades de trabajo, porque efectivamente todas las empresas grandes van a tener que contratar. Sí, uno ve de repente en ciertos supermercados donde tienen gente con síndrome de Down trabajando. O sea, a esas personas se les ahora paga les van a tener que pagar el sueldo mínimo, cosa que hace 3 meses no pasaba, porque incluso en las grandes cadenas les pagaban sueldo simbólico, o sea, no eran sueldos reales, y ellos estaban felices ahí porque tenían que hacer algo y no estar en la casa o no estar en el colegio, y que prefieren 1000 veces estar trabajando. Entonces yo creo que se están abriendo nuevas puertas, pero también hay que pensar modelos para su independencia, y eso también tiene que venir del Estado. No sé, en Europa está bastante resuelto y viven, por ejemplo, en edificios tutoriados, que son como... O sea, son independientes. Son independientes, viven todos como en su departamento, pero tienen tutores por piso y tienen una pensión, y además como que el Estado les da... El que yo vi era un edificio donde, claro, cada uno tenía su departamento, tenían tutores, y en el primer piso había un restaurante que atendían ellos, cocinaban ellos también con tutor, pero así se hacían su sueldo y podían vivir en este lugar. Es ideal, o sea, uno dice, pero claro, estamos años luz de eso, pero ¿por qué no? Si igual hemos avanzado y se puede, y también es importante decir que Chile es uno de los países con la más alta tasa de natalidad de personas con síndrome de Down en el mundo. Entonces, esto va a seguir en el mundo. ¿Ni siquiera en Latinoamérica? No, ni siquiera en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos comportamiento de país desarrollado en la edad de las madres para tener hijos. La mayoría como que ahora está teniendo sobre los 30, y el riesgo aumenta como...
sobre los 30 en la medida que las mujeres son mayores. Pero en los países que las mujeres tienen hijos a estas edades, el aborto está legalizado, por lo tanto la mayoría no nace, que esa es otra discusión que la película tenía una discusión muy distinta acá que cuando yo la mostré en Europa, que tenía más relación con ese tema que con lo que pasa acá, que es con las limitantes laborales y otros. Entonces, estamos en contextos distintos, pero estamos con un grupo que siguen haciendo, que cada vez son más y que nos vamos a tener que preocupar a futuro. Este viernes 9 de junio a las 20:30 horas se realizará el Cineforo de los Niños. Después de la exhibición de la película, los asistentes podrán compartir con la directora Maite Alberdi y la psicóloga de los protagonistas, Patricia González, que también fue parte de la película, en un espacio de conversación moderado por el crítico de cine Joel Poblete. Esto será en el nivel -2 del Centro Cultural La Moneda, ubicado en Plaza de la Ciudadanía 26, Metro La Moneda. Tenemos 3 entradas dobles para regalar, para ir a esta exhibición con conversatorio este día viernes. Tienen que llamar ahora al 22726-2201. 22726-2201. Entonces, 3 invitaciones dobles para ir este viernes 9 de junio a las 20:30 horas a esta exhibición y conversatorio. Y lo más importante, película se estrena mañana en las salas. Súper importante. Se estrena en todas las cadenas de cine. Y no solo para los niños, sino que para el cine chileno es tan clave que la gente que quiere ver las películas chilenas vaya el primer fin de semana, porque nadie nos asegura que vamos a estar en cartelera mucho tiempo, depende de cuánta gente va los primeros fines de semana, así que si tienen ganas los invito este fin de semana a ver los niños y creo que definitivamente van a pasar un rato agradable, se van a sorprender. Es una película que funciona bien también en familia, no es solo para adultos. Yo creo que es muy buena alternativa ir a ver en familia con los hijos, porque mientras más visibilicemos estas cosas, más vamos a entender y menos temor vamos a tener también de enfrentarnos a gente que es distinta. Totalmente. Y mientras tanto vean La 11 en Netflix. Sí. Que es el otro trabajo, el reconocido trabajo de Maite Alberdi. Mucha suerte, que los premios vengan ahora de parte de los chilenos. Sí, ojalá. Gracias, Maite, por venir. Muchas gracias. Gracias por el trabajo que venías haciendo. ¿Tenemos ya en carpeta lo próximo? Sí, pero es muy secreto. Era por si se le escapaba. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Son las 11 de la mañana y 33 minutos.